Un experimento sobre autoridad. Imagínese usted que está en este experimento. Usted es uno de muchos voluntarios seleccionados al azar que participarán en este experimento. Es llevado a cabo por investigadores de una universidad muy famosa, muy respetada. Este es un experimento que se hace por parejas. Uno de los dos papeles es el de profesor, el otro papel es el de estudiante. Los papeles son seleccionados al azar al inicio del experimento entre cada pareja de participantes. El director del experimento les explica a ambos que se trata de medir el proceso de memoria y aprendizaje en varios escenarios. En ese momento se coloca a aquel que tendrá el papel de estudiante en su cabina en una silla. Se le colocan abrazaderas que le impiden zafar sus brazos y se le colocan electrodos con un aceite para facilitar el flujo de corriente sin quemar la piel. El estudiante confirma que está de acuerdo con seguir el experimento. En este punto, los dos participantes son separados en cabinas contiguas. En la cabina donde está el profesor se puede oír al estudiante, pero este no puede oír lo que pasa en la cabina del profesor. Al profesor le entregan una serie de preguntas de opción múltiple para dictarlas verbalmente al estudiante. A partir de ese momento, el estudiante solo oirá cada una de las preguntas y las 4 opciones que le envíe el profesor y escogerá la respuesta hundiendo el botón correspondiente. Si la respuesta es correcta, se pasará a la siguiente pregunta. Si la respuesta es errada, el participante que hace el papel de profesor procederá a hundir un botón que aplicará una carga eléctrica de voltaje creciente al estudiante. El voltaje inicial es de 15 voltios y se irá aumentando en incrementos de 15 voltios hasta el final del experimento, que será determinado por el director del experimento. Antes de iniciar el proceso, el director del experimento le hace sentir al profesor, que no va a estar sujeto a las cargas eléctricas, lo que es recibir una carga de 45 voltios. La sensación es dolorosa y muy incómoda. La respuesta que dará el estudiante a cada pregunta del profesor iluminará uno de 4 luces e irá acompañado de un sonido bzz. A medida que el voltaje crece, digamos después de 45 voltios, el estudiante empieza a protestar fuertemente y a golpear la pared entre las 2 cabinas y a pedir que lo saquen de allí. Cuando el profesor muestra dudas acerca de aplicar la siguiente carga eléctrica por respuesta errada, el director del experimento le ordena continuar y le aclara que aunque es doloroso, eso no implica ningún riesgo para la salud del estudiante. El director insiste que él mismo responde por ello. Con el incremento del voltaje, las reacciones del estudiante son cada vez más intensas y angustiosas hasta cuando llegan a cierto nivel en que el estudiante deja de responder. Aparentemente estará desmayado. Cada vez que el profesor, que está realmente preocupado, le propone al director del experimento que lo suspendan, el director le responde con energía: por favor, continúe. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene otra opción. Usted debe continuar. El voltaje máximo del experimento es 450 voltios. Normalmente, cuando superan los 240 voltios, el estudiante empieza a tardar mucho en responder. Cuando la tardanza excede cierto tiempo, o sea, cuando no hay respuesta, el director da la respuesta como errada y le ordena al profesor aplicar la siguiente carga eléctrica y continuar sin esperar más. El director en ningún momento le hace caso al profesor de suspender el proceso ni de ir a la cabina del estudiante para verificar su estado de salud en absoluto. Al superar los 240 voltios, el dolor se puede considerar extremo. El máximo voltaje del experimento es 450 voltios
que es tremendamente doloroso, prácticamente inaguantable por lo terrible del dolor. Ese es el experimento. Les sugiero examinar las dos siguientes preguntas antes de hacer la lectura del artículo sobre este tema. Primera pregunta: si usted hubiese sido el profesor, ¿hasta qué nivel de voltaje habría aplicado al estudiante antes de rehusarse a seguir? Segunda pregunta: ¿qué porcentaje de los participantes cree usted que le llegó a aplicar la carga máxima de 450 voltios al estudiante? Este asunto se trata en la edición del 5 de junio de 2017 en la sección Liderazgo del sitio web www.lidermoderno.com